Bueno, ¿cómo andan? Vamos a continuar trabajando sobre la unidad uno, ¿sí? Como ustedes ya saben, en esta primera unidad la idea es acercarnos a la comprensión de qué vamos a entender por práctica docente y cuáles son los modos de su concreción en el nivel secundario, ¿sí? El otro día les presentamos una unas diapositivas sobre la práctica docente en su carácter social, político, con el texto de Edelstein, ¿sí? Para que pudieran seguir. En esta oportunidad vamos a tratar de darle algunas características. Ustedes tienen un texto eh, bastante sencillo, en algún sentido, que es el que el de Dicker y Terici, ¿sí? Que se plantea casualmente. Esperen un segundito que buscamos la... Ahí está. Me hago estas transparencias un poco para ayudarlos a ustedes en la lectura, como para focalizar las cosas principales, y también a mí, porque quiero que los videos sean cortos, ayudarme como una guía para no irme demasiado de tema y que después queden demasiado pesados los videos. Vamos a tratar de desgranar algunas características que nos dan las autoras acerca de la práctica docente, ¿sí? Eh, lo primero que hay que decir, y en esto coincidimos plenamente con las autoras, si bien es un texto del año 97, tiene su vigencia, hay cosas que las entendemos así, la práctica docente la entienden las autoras como un trabajo que se desarrolla en instituciones especializadas, que para nuestro caso la institución especializada es la escuela, ¿sí? Para el caso podríamos pensar que otras instituciones, eh, en qué otras instituciones se desarrollan otras profesiones, ¿sí? Como por ejemplo las instituciones de la salud, este tiempo de coronavirus, ¿no? Donde los profesionales de la salud, los trabajadores de la salud, lo desempeñan básicamente allí. Eso no quiere decir que no haya enfermeros a domicilio o que eventualmente no vayamos a un consultorio médico, pero digamos, eh, el hospital, el centro de salud, un vacunatorio, una sala médica, puede ser entendido como establecimiento dedicado a la salud. En este caso, las escuelas para nosotros también son en este sentido. Y hoy por hoy la escuela tiene un sentido ampliado. Obviamente no nos estamos refiriendo a la escuela solamente edificio material, ¿sí? Sino que hoy estamos en un contexto de escuela que rompe con las fronteras físicas, materiales, temporales, ¿sí? Que es totalmente distinto. Pero para el caso, en tiempos más normales, entre comillas, la escuela también puede ser un gimnasio donde se realizan las prácticas de educación física, eh, una salida, un paseo, ¿sí? Y eso sigue siendo una continuidad de la escuela, ¿de acuerdo? O sea que lo que le da el sentido de escuela es algo mucho más global que la simple materialidad, ¿sí? Es un conjunto de los actores, por empezar, ¿sí? Docentes, estudiantes, otros que colaboran con la enseñanza, como los preceptores, auxiliares técnicos y demás, directivos, y que se desarrollan en distintos espacios a los cuales podemos reconocer como escuela. No se junta un grupo porque sí, en cualquier lado, un grupo de amigos. Son nada más y nada menos que un grupo de estudiantes convocados por alguien que ha sido designado para trabajar en eso. Bien, y aquí entonces, como podemos recuperar también del texto anterior, ¿sí? Una de las actividades centrales de este trabajo es la enseñanza, ¿m? En sus distintas fases, no solamente la enseñanza presencial, que sería la fase interactiva, ¿sí? Esto siguiendo a Jackson, sino la fase también preactiva, que es toda la parte de planificación en este tiempo, nos lleva muchísimo. Esto que estoy yo haciendo ahora con este video, para llegar a este video tuve que elaborar estas filminas, pensar por qué plataforma lo iba a hacer, qué cosas subrayar en esta exposición, sobre qué textos íbamos a trabajar, qué contenidos están alojados allí, qué posibles actividades
plantearles a ustedes a partir de esto, etcétera, etcétera. Y después la posactiva, que tiene que ver con la evaluación. Dado que es una práctica compleja, van a decir las autoras también, ahí se les agrega un texto de Edgar Morin, ¿sí?, sobre la complejidad. Que la complejidad no es solamente algo complicado, es algo donde se entrelazan, ¿sí?, distintos elementos de diferentes dimensiones de algo, y en esos sentidos que estamos entendiendo la práctica. Y las autoras detallan estas características que ustedes ven aquí en la pantalla, ¿sí? 6 características: la multiplicidad de las tareas, la variedad de contextos, la complejidad, la inmediatez, la indeterminación de situaciones y la implicación personal. Podríamos dejarlo ahí casi, y ustedes podrían pensar cada una de estas características y después agregar otras más. Pero vamos a hacer un pasito más. Hemos tratado de poner un poco de ritmo a la multiplicidad, a las distintas diapositivas. Cuando hablamos de multiplicidad de tareas, ¿sí?, estamos abarcando no solamente lo que se hace adentro del aula, sino todo lo demás que hacen los docentes y que muchas veces está invisibilizado, que ni siquiera las familias ni los funcionarios a la hora de valorar el trabajo de los docentes ponen sobre el tapete, digamos, ¿no? ¿Qué cuestiones hacen los docentes que van más allá de las funciones estrictamente áulicas, ¿sí? Entonces, bueno, estaría bueno que ustedes se pongan a pensar en función de la experiencia que tienen de haber sido alumnos y algunos también tener alguna práctica docente, cuáles son las múltiples tareas que realizamos los docentes en una escuela, ¿sí? Tanto dentro de la escuela, antes de la escuela y más, digamos, en esta práctica docente que es más abarcadora o más abarcativa del solo el hecho de ir de 10 a 12 a dar una clase. Para cuando uno llega a las 10 de la mañana o cualquier horario que sea a dar una clase, viene con un trabajo previo de mucho tiempo, ¿sí? Estuvo planificando, estuvo pensando en los alumnos, conoce algo de ellos, estuvo corrigiendo, estuvo buscando materiales, quizás sacó fotocopias, pensó actividades, de cómo iba a aprovechar el tiempo de esas 2 horas de clase, ¿sí? Fue convocado por la institución para una reunión, estuvo haciendo un curso, estuvo estudiando, eventualmente se puede reunir con un padre, está preparando un acto escolar, una salida, una posible actividad a futuro, se reunió con otros docentes, etc. ¿Sí? En segundo lugar, la variedad de contextos. Como ustedes saben, para todos los docentes, ¿sí?, por el hecho de, podríamos empezar diciendo, bueno, contextos estatales, contextos privados, contextos del centro de la ciudad, contextos urbanos, contextos semirurales, rurales también. Entonces, para que piensen un poco cuáles pueden ser en el caso de los docentes de nivel secundario, que a veces pasan por estos distintos contextos en el mismo día o en la misma semana, ¿sí? Esto de ser casi docentes taxi, que van de un lado para otro. Hay docentes que trabajan en muchas escuelas, fundamentalmente los que tienen menos carga horaria. Así que, bueno, para que piensen un poco cuáles pueden ser esos contextos. Por otra parte, y acompañando un poco la diapositiva anterior, la complejidad del acto pedagógico, ¿sí? Ahí tienen, digamos, la diapositiva intenta mostrar esa diversidad, si bien no es del nivel secundario, pero a veces en el nivel secundario pasan cosas similares, ¿no? Donde distintos grupos están haciendo cosas al mismo tiempo y uno tiene que atender a esos distintos grupos, sus intereses, sus posibilidades de avance en el aprendizaje, sus problemas, distintas situaciones que se van dando adentro del aula, ¿sí? Que obviamente que no se los puede dejar de lado. Y en ese sentido esto está atado también a la inmediatez, ¿sí?, fundamentalmente de la práctica en el aula, ¿sí? Por eso la pregunta es, ¿qué puede haber de inmediato en las prácticas?
cómo actuar en la inmediatez o en la urgencia. En realidad hay muchas cosas que tenemos que resolver. Si bien podemos ir con una planificación hermosa, ¿sí? Súper aprobada, súper detallada, después las planificaciones a veces se hacen triza contra la realidad, ¿sí? Porque los chicos no trajeron la fotocopia, porque no leyeron lo que tenían que leer, porque pasaron cuestiones en la semana que tal vez yo no las sabía y los chicos siguen con ese problema y no puedo avanzar si ellos no resuelven, no ponen en palabra lo que les está pasando, ¿sí? Entonces, ¿cómo actuar en la inmediatez? Esa práctica que aparece así como que rápidamente, no puedo decir, bueno, me tomo 15 minutos, media hora, pienso un poco qué hacer y vuelvo. ¿Mm? Bien. Por otra parte, la indeterminación de las situaciones. Lo mismo, no hay nada que se pueda planificar. La planificación obviamente es un camino, nos da cierta seguridad, cierta ayuda, pero hay situaciones que se pueden presentar totalmente imprevistas, indeterminadas, que no sabemos lo que puede pasar. Recuerdo algún practicante cuando alguna vez dando una clase se metió una paloma en el aula por la ventana. Bueno, se imaginan el revoleo que se armó porque empezaron a querer agarrarlas, unos se quedaban quietos, parecía que la paloma se iba para arriba, para abajo, algunos casi le querían pegar, bueno, pasó de todo. Y uno dice, pero estábamos adentro del aula, estaba todo cuidado, ¿sí? Para que no pasara nada. Y sin embargo, un elemento que viene de afuera interrumpe la cotidianidad del aula. Y por último, las autoras agregan esto de la implicación personal y el posicionamiento ético, fundamental, ¿sí? Que tiene que ver con nuestro posicionamiento acerca de cómo entendemos el trabajo docente. Entonces ahí, para que ustedes piensen, ¿sí? ¿Qué valores les interesan o les preocupan poner en juego en las prácticas docentes? Si es posible o deseable expresar la perspectiva teórica e ideológica propia frente a los alumnos. ¿Y en qué sentido podemos hablar de buena enseñanza y buenas prácticas? Aquí en el concepto de Gerstenmaier, ¿sí? Así que, bueno, los dejamos pensando en estas cosas. Y hay una última diapositiva que los invita a pensar en este texto de Dick Iterici para que ustedes piensen otras características. Obviamente la actualidad está atravesada por otras características que no imaginábamos el año pasado, ¿sí? No estamos diciendo hace 10 años atrás. No, no las imaginábamos en diciembre, ni en marzo. Así que, bueno, eso para que se queden pensando. Por otra parte, en el mismo texto ustedes van a tener otra parte del texto que hemos seleccionado que tiene que ver con la formación inicial de los docentes. Un poco la pregunta que hay detrás es cuál es el lugar que ocupa la formación en la formación de los docentes, qué impacto tiene esa formación. Ustedes saben que hay estudios que, que plantean que la formación en realidad tiene muy bajo impacto, ¿sí? Porque tiene que ver con otras cuestiones previas y cuestiones posteriores y por lo tanto algunos han llegado, inclusive propuestas del Banco Mundial, a decir, acortemos el plazo de formación. ¿Para qué tantos años de formación si no hacen falta? ¿Sí? Hagamos una formación más corta, una formación directamente práctica en las escuelas, que es donde se aprende la práctica. Esto obviamente merece una serie de consideraciones, de críticas, porque, bueno, la verdad que si fuese así, no, no nos dedicaríamos a ser docentes y docentes formadores de otros docentes, sino que hubiésemos renunciado hace rato. Para acompañar un poco el texto de Edelstein, les presentamos primero para que piensen un poco acerca de la formación. Gilles Ferry es un pedagogo francés que ha trabajado mucho sobre el concepto de formación, ¿sí? Así que aquí aparecen algunas definiciones, esto de la idea de darse la forma, que cada uno se da la forma, o se forma
mediado o siguiendo o valiéndose de distintas mediaciones. En esas mediaciones aparecen las instituciones, obviamente, aparecen los docentes y demás, ¿sí? O sea que no es que uno es un sujeto pasivo que recibe una formación, sino que cada uno se da la forma de acuerdo a lo que tiene pensado y las posibilidades que tiene, ¿sí? Uno se forma a sí mismo, pero uno se forma solo por mediación. O sea, algunas mediaciones aparecen, las lecturas, los textos, los docentes que hemos tenido en la escuela, todo ese tipo de cuestiones nos van formando, ¿sí? Y también hay un breve párrafo de Souto, que es una pedagoga argentina, que lo mismo ha trabajado mucho sobre la noción de formación, que va a ayudar a ampliar esta mirada de la formación para que ustedes de alguna manera tomen conciencia del papel activo que han tenido, que siguen teniendo, que tienen en este momento y en este año que veremos qué pasa con la posibilidad de hacer las prácticas, ¿sí? En el papel activo, digo, que tienen en la formación, ¿sí? ¿Cuáles son las fases o momentos de la formación? Ahí detallamos tres, hoy también se habla de una cuarta fase, que no sería estrictamente una fase, ¿sí? La trayectoria escolar, o sea, la biografía escolar previa, sobre lo cual ustedes estuvieron haciendo un relato, una actividad, o una carta, recuerdan que la entregaron la semana pasada, la formación inicial de grado y la socialización profesional. Quiere decir, si miramos, yo hubiese puesto una diapositiva, no la agregué, pero la formación de grado está ahí en el medio, como en tensión eh, entre la formación previa, digamos, que tiene que ver con la trayectoria escolar, y la socialización posterior en la escuela, ¿sí? Con respecto a la trayectoria previa, bueno, son todos aquellos modelos que hemos internalizado, que hemos observado en los docentes de los distintos niveles por los cuales hemos pasado, ¿sí? En las distintas, tal vez, escuelas. Alguien tal vez estuvo en una escuela, en otra escuela, o estuvo en un jardín privado, pasé a una escuela pública estatal, terminé en un secundario privado, de los distintos formatos curriculares, ¿sí? Los distintos modelos de docentes que hemos tenido a lo largo de toda esa trayectoria han dejado en nosotros ciertas marcas que actúan hoy como ese fondo de saber que orienta en gran medida la formación inicial. Por allí las autoras se preguntan, nadie nos dijo cómo hacer frente a una situación para pedirle a los chicos que hagan la tarea en el aula y demás. Sin embargo, uno saca de algún lado algo que es posible que yo haya aprendido observando, que tenga muy metido dentro de la experiencia vivida, ¿sí? Por lo que fue mi experiencia como estudiante. O sea que esto es importantísimo recuperarlo, porque si no lo recuperamos, si no lo hacemos de alguna manera consciente, es posible que lo reproduzcamos sin darnos cuenta de dónde viene. Así que lo de la biografía escolar es muy importante tenerla en cuenta, reconocerme a mí mismo como el estudiante que fui, eh, mis compañeros, mis docentes, y qué cuestiones fueron quedando en mí, ¿m? Que no fui advirtiendo. Ahí en letra más chiquita aparecen algunas preguntas para hacernos en relación a cada uno de estos momentos, ¿sí? Con respecto a la formación inicial, obviamente nosotros apostamos a una formación que sea resistente a la práctica, que se realice, que se realiza en las escuelas como el ámbito privilegiado, obviamente, que sea permeable a la práctica, pero a su vez resistente. ¿Qué querrá decir esto? ¿Sí? Una formación que sea permeable en el sentido de estar abierta a sucesivos y continuos aprendizajes. Si alguien cree que ya se las sabe todas, ¿sí? Baje la persiana, pide la jubilación o se va a trabajar y poner un kiosco, ¿sí? O lo que quiera. Pero digamos, tenemos que estar dispuestos a afrontar cuántos años se imaginan. Estamos en 2020. ¿Se estarán jubilando ustedes en el 2050? ¿Cuántas pandemias habremos pasado en estas décadas? ¿Sí?
cuenten 25, 30 años, 35 de trabajo. Por lo tanto, la formación inicial tiene que poder dejar marcas para el recorrido de todo ese, de todas esas décadas, de todos esos años de trabajo, ¿sí? Que dote de esquemas conceptuales y prácticos, de herramientas básicas y basadas en la reflexión. ¿Mm? Obviamente, seguramente los conocimientos hoy son tan vertiginosos en cómo se van produciendo que dentro de unos años tal vez digan, la verdad que lo que estudié ya no tiene sentido. Es muy posible. Pero para esto, digamos, uno no está buscando en la formación inicial tener respuestas inmediatas para el hoy, porque el desarrollo profesional se va a dar a lo largo de muchos años posteriores. Entonces, lo que tenemos que poder observar es cuáles son aquellos esquemas conceptuales, aquellas matrices, aquellas herramientas fundamentales que nos han dejado para poder abordar textos, poder advertir eh, distintas posiciones, posicionamientos ideológicos, teóricos, metodológicos, de los aportes del conocimiento en su más variada expresión. ¿Sí? Conocimientos que a su vez no están centrados solamente en mi disciplina, sino que hay un montón de conocimientos de otras disciplinas que lo atraviesan. ¿Sí? La educación sexual integral, por decir hoy por hoy, obviamente tiene una complejidad que desde mi disciplina la puedo abordar, pero las otras disciplinas también. Necesito conocimientos psicológicos, antropológicos, genéticos, a veces que son muy duros y sin embargo tenemos que acercarnos a ese tipo de conocimientos sociales, eh, anatómicos, de todo tipo. Y una formación entonces que brinda disposiciones y destrezas necesarias para la práctica y el desarrollo profesional. La socialización profesional es básicamente el periodo de trabajo que se desarrolla en el tiempo laboral, digamos. ¿Sí? En este sentido, se rescata a la escuela como el lugar privilegiado de formación continua y de trabajo. Es la escuela que y eh, los problemas que me plantea a diario, la que me debe permitir avanzar en la socialización profesional. Socialización que se hace obviamente con los demás, no es un trabajo absolutamente en solitario. ¿Sí? Está bien, la forma me la doy yo, pero las mediaciones son, en este caso también, los compañeros de trabajo, los docentes, los coordinadores de áreas, los equipos asistenciales, los cursos o carreras que haga a continuación de esta carrera de profesorado, etc. Obviamente aquí hay como dos riesgos, digamos. Por un lado, recurrir a los modelos incorporados en la biografía escolar. Entonces, en esta socialización profesional, reproducimos inconscientemente y sin someter a crítica ni a revisión los modelos que hemos incorporado de esa biografía. Y el otro riesgo es que de alguna manera, las instituciones escolares tengan un impacto tan fuerte que borren la formación que hemos tenido, que de alguna manera, no quiero usar la palabra nos domestiquen, nos hagan una adaptación tan fuerte, ¿sí? O nos pasen por arriba, que finalmente, digamos, me quedo desdibujado. Entonces, en todos aquellos ideales, aquellos valores que he pensado, la institución pasó por arriba, ¿sí? Los neutralizó. En este sentido, queremos volver a esta idea de una práctica también en el trabajo, una práctica resistente, una práctica que se pueda plantar frente a las instituciones y que pueda recuperar aquellos valores, aquellos intereses, aquellos deseos que tuve cuando quise ser docente. Obviamente ahí aparecen la multiplicidad también de presiones que se dan sobre los docentes y tanto fundamentalmente sobre los principiantes, que tienen que ver con los docentes expertos. ¿Sí? Bueno, vos sos muy joven, ya vas a ver, cuando lleves algunos años se te va a pasar este optimismo, vas a ver que finalmente no puedes hacer nada, que en la institución no te dejan hacer, que a los chicos no les interesa nada. Bueno,
los padres también, obviamente siempre hay presiones de los padres y del propio sistema educativo, de los medios que tienden a desjerarquizar nuestra, nuestra actividad, ¿sí? Así que bueno, queda ahí como pregunta, ¿será posible una formación inicial de mayor impacto? ¿En qué sentido me planteo que la formación inicial y también la continua tengan un impacto donde el sistema no me lleve por delante, que no me absorba de tal manera que yo quede atrapado y dentro de unos pocos años sea aquellos docentes que es muy posible que haya criticado tiempo atrás, ¿no? Bueno, quedan muchas cosas para seguir pensando, las vamos a retomar en las próximas clases. Les pido que hagan la lectura de estos textos. Vuelvo a decirles, los textos no son la Biblia ni ningún texto sagrado. Son autores que han escrito en función de sus investigaciones, han sistematizado conocimientos y con los cuales podemos discrepar, podemos acordar en algunas cuestiones, y digo, qué bueno, lo dice mucho mejor que lo que podría decir yo, qué interesante la idea, y por otra parte puedo también discrepar, puedo, dense ese lugar. ¿Mm? Los textos no están para repetirlos linealmente como un decálogo de características o de lo que sea, ¿sí? No, los textos están para que nos ayuden, son mediaciones también, que nos ayuden a pensar, que nos ayuden en esta formación que nos vamos dando cada uno y juntos, ¿de acuerdo? Bueno, la próxima vamos a seguir avanzando en esta primera unidad. Hasta luego.